Vamos a hacer en este video algunos ejemplos de transformaciones de sistemas de coordenadas, de un sistema de coordenadas a otro. En el ejemplo 1 vamos a transformar a coordenadas cilíndricas el punto x igual a menos 3, y igual a 2 y z igual a menos 1. Siempre es importante previo identificar en qué cuadrante del plano XY está la dirección de ρ, o sea, de la proyección de R sobre el plano XY, para localizar. Entonces, eso se hace por medio del ángulo φ. Entonces, tenemos nosotros que como la coordenada X es negativa y la coordenada Y positiva, estaría en el segundo cuadrante de este diagrama cartesiano que tengo aquí. O sea que el ángulo φ, que se mide a partir del eje X positivo, y que tiene un valor de 0 a 2pi, va a tener un valor que está entre 90 y 180 grados. Eso es para que ya nosotros esperemos que nuestro resultado sea congruente con eso. Entonces, primero calculamos ρ. Simplemente ρ es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso sería raíz de 13, lo que da en decimales aproximadamente 3.6. Luego, el ángulo φ lo vamos a calcular a partir de un ángulo de referencia. O sea, la calculadora lo que nos va a dar es el valor de este ángulo de referencia, nos va a dar un ángulo negativo, pero lo correcto es dar realmente un ángulo positivo, porque φ lo tenemos que varía entre 0 y 2pi. Entonces, si nosotros calculamos ese ángulo, vamos aquí a borrar aquí este valor absoluto, no hay necesidad que lo ponga. Entonces, si nosotros calculamos ese ángulo a través de la tangente inversa de y entre x, estamos esperando que se normalice el programa Adobe. Ya está normalizado. Entonces, si calculamos el ángulo a través de la tangente inversa, sería la tangente inversa de 2 entre menos 3, lo cual va a dar un ángulo de menos 33.69 grados. Ese sería el ángulo que está acá, dibujado aquí en la figura. Lo que ocurre es que como φ, nosotros sabemos que se da entre 0 y 2pi, lo correcto es dar el ángulo positivo. Entonces ese ángulo positivo, φ, el ángulo sería 180 grados menos 33.69, lo cual da un valor de 146.31 grados. En el caso de las coordenadas cilíndricas, la coordenada z es la misma que en cartesianas, por lo tanto la coordenada cilíndrica es menos 1. Como siguiente ejemplo, vamos a transformar el mismo punto, pero a coordenadas esféricas. Entonces recordamos que x es igual a menos 3, y es igual a 2 y z es igual a menos 1. Entonces el r, en este caso, pues va a ser x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Fíjense que aquí también esto lo puedo poner como ρ cuadrado, porque esta suma que está aquí es exactamente el ρ cilíndrico al cuadrado, o sea, la proyección de r sobre el plano XY. Eso da raíz de 14, lo cual es 3.74. Ok, el ángulo φ es el mismo ángulo cilíndrico. Es 146.31, que ya lo habíamos calculado en el problema anterior. Entonces no tenemos que volverlo a hacer porque es el mismo cálculo. Y finalmente el ángulo θ. Nuevamente vamos aquí a hacer una figura. Aquí tenemos el eje Z, positivo arriba y negativo abajo. El ángulo θ es el ángulo que forma R con el eje Z. Como la variable z, la coordenada z es negativa, entonces ese ángulo θ tiene que ser mayor que 90 grados. Θ está, acuérdense que θ toma valores entre 0 y 180, o sea, entre 0 y pi. Entonces realmente el θ
que nosotros vamos a calcular es este que está acá. Seguramente la calculadora lo que nos va a dar es un ángulo negativo acá, que le vamos a llamar teta relativo, que sería el ángulo que forma con el eje Z negativo. Entonces vamos a hacer el cálculo utilizando la fórmula normal, pero le vamos a llamar a ese teta relativo, al que nos va a dar la calculadora. Ese ángulo va a ser la tangente inversa de ρ entre z, o sea, la tangente inversa de x al cuadrado más y al cuadrado entre z. Ya habíamos calculado esa suma en el inciso en el problema anterior, esa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es ρ, y habíamos encontrado que era 3.6. Z es menos 1. Si yo saco la tangente inversa de esa fracción, el resultado va a ser menos 74.47 grados. Nuevamente, ese ángulo describe correctamente la situación. Es un ángulo equivalente al que nosotros vamos a encontrar. Lo que ocurre es que lo correcto es dar el ángulo positivo correspondiente. Sería el que tenemos aquí en la figura, porque teta pues se asigna de 0 a 2pi, de 0 a pi, perdón. Entonces el ángulo teta va a ser 180 grados menos 74.47, o sea, 105.52 grados. Vean que es importante siempre ubicarse uno, dónde están sus coordenadas, ¿verdad? En qué cuadrante está el vector R. Y finalmente vamos a ver un tercer ejemplo, que es convertir a cartesianas este punto. El punto R igual a 2, θ igual a 30 y phi igual a 120. Automáticamente que nos dan a nosotros dos ángulos y una coordenada con dimensiones lineales, lo que tenemos son coordenadas esféricas. Entonces estas son coordenadas esféricas y por lo tanto vamos a utilizar las ecuaciones de conversión de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas, que son las que tenemos apuntadas aquí, ¿verdad? X igual R seno teta coseno phi, Y igual R seno teta seno de phi, y Z igual a R coseno teta. Entonces nosotros observamos acá, primero siempre ubiquémonos para ver en qué cuadrante está nuestro ρ, ¿verdad? Para poderlo luego saber cuáles son los valores, los signos que va a tener X y Y para tener un criterio de comparación del resultado. Entonces ustedes observen que si el ángulo es 120, el ángulo phi en el plano XY, ¿verdad? Entonces el ángulo que forma, la línea ρ, que es la proyección de R sobre ese plano, va a ser este ángulo que está aquí de 120 grados. O sea que la coordenada X va a estar en el segundo cuadrante de este plano, por lo tanto la coordenada X va a ser negativa y la coordenada Y va a ser positiva. Vamos a ver si resulta. Entonces X es R seno teta coseno phi. Entonces sería 2 seno 30 coseno 120. 2 por 0.5 por menos 0.5, eso da menos 0.5, un valor negativo tal como esperábamos. Y va a ser entonces R seno teta seno phi. O sea, va a ser 2 seno 30 seno de 120. Sustituimos seno 30.5, seno 120.866. El resultado es 0.866. Positivo tal como nosotros esperábamos. Ahora bien, entonces, como θ es 30 grados, esperamos que Z esté efectivamente en la parte positiva del eje Z. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Entonces, Z es R coseno teta, o sea, 2 coseno 30, o sea, 1.73. En efecto, Z es positivo, porque si vemos el eje Z acá en este diagrama, el ángulo θ de 30 grados hace que el Z esté en la parte de arriba del eje, ¿verdad? O sea, que la coordenada Z sea positiva, tal como nosotros esperamos.